Hola familias, ¿cómo están? Mi nombre es Isa Osorio. En este video quiero hablarte acerca de las diferentes maneras que existen de educar sin escuela. Las más conocidas son el homeschool y el unschool. Sin embargo, hoy quiero contarte que existen diferentes maneras de vivir este estilo de vida, las cuales vas a poder adoptar dependiendo de tus prioridades, de tus principios e incluso de los deseos y acuerdos que hayan hecho en familia. Quiero mostrarte estos diferentes estilos de educación sin escuela, no con el deseo de que te abrumes e intentes encajar en alguno de ellos. Mi intención es darte una mirada diferente, una mirada más amplia acerca de este estilo de vida y que puedas reconocer que educar a tus hijos puede ser tan particular como tú y tu familia lo deseen. Así que acompáñame y empecemos con este video. El homeschool tradicional es un tipo de educación alternativa que se basa en educar a los niños en casa bajo la responsabilidad de papá y de mamá. Que no te confunda el término educar en casa y te lleve a pensar que los niños todo el tiempo están encerrados, ya que la mayoría de las familias utilizan sus escenarios cotidianos como el hogar, como los museos, como los parques, entre muchos otros, para educar a sus hijos. Algo muy particular de estas familias que educan bajo esta modalidad es que piensan que hay un conocimiento básico que es importante que todos sepan. Por eso es que estas familias llevan un currículo, un plan de estudios, un temario como tal. Este conocimiento que para estas familias es tan importante debe ser enseñado, debe ser guiado por un adulto. Generalmente las personas que guían a este conocimiento son o papá o mamá. Sin embargo, existen muchas familias que dentro de sus posibilidades contratan tutores o profesores particulares para que les ayuden a sus hijos y a ellos mismos en este proceso de aprendizaje. En la mayoría de las ocasiones, estas familias han seleccionado una serie de asignaturas o materias y asimismo establecen horarios para el aprendizaje de estas asignaturas, ya que es la manera en que más fácil se desenvuelven bajo esta modalidad de educación sin escuela. Las familias que educan bajo este principio de homeschool tradicional piensan que el aprendizaje es lineal y que debe seguir un orden específico. Por eso es que llevan un plan, porque incluso generalmente no se salen de ese plan, sino que son muy estrictos en cumplirlo a cabalidad. El entorno y los recursos pedagógicos no van a depender como tal de la estructura, por eso la escuela desaparece, o sea, el aula escolar como tal desaparece y la metodología ya queda potestad de lo que los papás deseen y lo que opinen acerca de la educación que deben tener sus hijos. Hay una frase que suelen decir estos padres que educan de una manera del homeschool tradicional y es que se tiene que aprender ahora porque se necesita para el futuro. El estilo ecléctico es una modalidad del homeschooling en donde no se compra currículum. Sin embargo, sí se tiene un currículum. ¿Cómo es esto? Realmente son las familias las encargadas de diseñar este plan de estudios, de definir cuáles son esos contenidos que quieren que sus hijos aprendan, en qué etapa y bajo qué forma lleguen ellos a ese aprendizaje. Como su nombre lo indica, en este método lo que los papitos hacen es que buscan diferentes metodologías y diferentes materiales y lo adaptan a sus familias personalmente para así formar ese currículum de la escuela. Por ejemplo, digamos que compran un currículum para desarrollar tal cual en el área de matemáticas, entonces compran un libro y el niño debe llenarlo tal cual, los ejercicios y todo tal cual como lo diga el libro. Sin embargo, por ejemplo, para el área de ciencias naturales, desean hacer algo más vivencial, entonces se crean un proyecto familiar en donde tienen que estar en contacto con la naturaleza y en donde a partir de ese contacto es que surgen esos temas importantes para aprender.
Y por ejemplo, en el área de lenguaje o de castellano pueden escoger un libro y a partir de ese libro definir o empezar a estudiar ciertos temas específicos. Este estilo de educación es un poco más flexible que el homeschool tradicional en cuanto a los temas que se van a dar y en cuanto a los momentos en que se va a llegar al aprendizaje como tal. Quiero compartir contigo 4 puntos que tal vez te puedan ayudar a reconocer si este sería el estilo ideal para ti y para tu familia. El primer punto es que no te importe o tengas el tiempo suficiente para poder llegar a encontrar todo este contenido para formar tu propio currículum, ya que realmente puede ser exhaustivo ese tiempo que necesites para buscar toda esta información. Segundo, que no te importe llevar un cronograma y no te importe tener el control de todo. ¿Por qué? Resulta que como padres en muchas ocasiones pensamos que controlar todo lo que está alrededor de nuestros hijos es una manera de protegerlos. Y si tú como papito piensas esto, tal vez este estilo ecléctico por el momento no pueda ser la mejor opción para ti. Sin embargo, déjame contarte que desde mi experiencia personal y la experiencia de muchas otras familias a las que he asesorado, te puedo decir que uno cuando inicia pretende tener todo planificado, todo controlado y poco a poco nos vamos dando cuenta que es importante llegar a esa flexibilidad, invitarla a nuestro proceso para vivir un estilo de educación sin escuela, mucho más tranquilo, mucho más feliz y que ese aprendizaje realmente sea mucho más amoroso. El tercer punto es que no te importe las posibles diferencias que puedan existir entre tus hijos y otros niños de edades parecidas. Esto suena un poco cruel, sin embargo, en muchas ocasiones nosotros como padres estamos juzgando o estamos comparando a nuestros hijos con los hijos de otras amigas que tienen la misma edad. Y cuarto, definitivamente este estilo puede funcionar para ti si te gusta la flexibilidad y si no tienes que darle cuentas a nadie de lo que tu hijo estudie, de lo que aprenda y de cómo vivan todo ese proceso. Al igual que el homeschool tradicional, en el estilo ecléctico hay un currículum, pero la diferencia radica en que en el estilo ecléctico las familias son las que diseñan este currículum y que tiene un poco más de libertad. El término unschool se le atribuye a John Hall en los años 70, quien buscaba una palabra que pudiera describir que el aprendizaje está basado tanto en los intereses como en las necesidades de los niños y no en los temas o contenidos que nosotros como adultos creyéramos que ellos necesitaban saber. Adicionalmente, que todo aprendizaje es valioso y es realmente importante. En este estilo de educación sin escuela no se lleva un currículum, no se lleva un plan de estudios y no se lleva un cronograma. No tenemos especificado esta semana qué vamos a hacer, este mes qué vamos a hacer, sino que somos mucho más flexibles respecto de la educación. En el unschool no se separa la vida en asignaturas como tal, sino que se tiene, la fe, la confianza en que la curiosidad de nuestros chiquiticos los van a llevar a reconocer cuáles son realmente esos temas que necesitan aprender. No se cree necesario tener una educación guiada, ¿cierto? No se cree necesario que el aprendizaje solo se dé cuando el adulto está interfiriendo en la educación y por el contrario lo que hacemos es que confiamos en que el niño va a reconocer, en que va a tener la curiosidad necesaria para aprender todo esto que necesita, incluso para su vida como adulto. No te confundas, no pienses que este estilo significa que todo el día nuestros hijos van a estar solos y que nosotros vamos a estar desentendidos de ellos. Por el contrario, es un estilo en donde los padres estamos muy presentes porque todo el tiempo estamos observando, estamos acompañando y apoyando a nuestros hijos en sus aprendizajes.
Por ejemplo, si el niño quiere aprender a leer, lo que hacemos es que lo acompañamos, les damos las herramientas necesarias para que logren decodificar cómo llegar a este aprendizaje, ¿cierto? Les leemos, a su alrededor ponemos libros y todo esto que los lleven realmente a cumplir con satisfacción esta necesidad que están teniendo. En este estilo de educación, la guía es el niño, sus intereses, sus habilidades, sus prioridades, sus curiosidades. Realmente eso se vuelve nuestro motor para llegar al aprendizaje. Las familias tienen generalmente, las familias que hacen Unschool tienen una frase en la cual podemos ver de una manera muy hermosa cómo es este proceso que quiero compartir con ustedes, y es: el aprendizaje sucede cuando se necesite, cuando haya interés y cuando se esté listo. Realmente es un método muy flexible en donde hay muchísima confianza en los niños, en donde se cree que van a tener la capacidad necesaria para conocer lo que necesiten ahora y lo que necesiten para su etapa como adultos, y que realmente no hay un tiempo específico dependiendo de su edad, dependiendo de tantas cosas, sino que el momento lo da también el niño. Quiero compartir con ustedes una frase de John Holt también muy hermosa. Dice: cuando los niños aprenden a su manera, por sus propias razones, aprenden mucho más rápido y efectivamente de lo que podemos enseñarles. Es una realidad las personas y las familias que hacemos Unschool podemos dar fe de eso, de que cuando le damos a nuestros hijos la confianza y la seguridad de que pueden aprender de todo momento, de todo lugar, de toda cosa, todo se convierte en un aprendizaje en todo momento y ellos se vuelven realmente unos enamorados del aprendizaje natural. La educación sin escuela cristocéntrica es un tipo de educación con principios espirituales, en donde Dios es el centro del hogar y es supremamente importante para la familia. Este tipo de educación no solamente lo hacen las personas cristianas, también la hacen, por ejemplo, familias judías, familias católicas y otro tipo de familias que tengan algún tipo de principio espiritual. El principal propósito de las familias que educan de esta manera es discipular a sus hijos en el camino de Dios, ¿cierto? En los principios espirituales y en esa fe y en esas creencias que son tan importantes para papá y para mamá. Algo muy importante es que podemos decir que este tipo de educación se puede ver desde dos puntos de vista. Uno, como digámoslo, un home school cristocéntrico, en donde se puede tener un currículum, en donde se tiene una guía, en donde se puede comprar tal vez un libro para saber qué actividades hacer con los niños. O se puede ver desde otro punto de vista como un Unschool cristocéntrico, en donde la familia prefiere que el niño llegue por medio de la curiosidad y de sus intereses a estos principios espirituales. ¿Cómo es esto? Resulta que los niños aprenden fácilmente por medio del ejemplo. Y si papá y mamá tal vez todos los días están orando o están leyendo la palabra de Dios, por manera natural, en algún momento el niño va a preguntarse qué están haciendo papá, qué está haciendo mamá, qué están leyendo, qué historia cuenta ese libro. Y esa es la oportunidad para que estos chiquiticos puedan acercarse a estos intereses, a estos temas espirituales. Digamos que en las familias que educan en este estilo, la guía como tal es la palabra de Dios. Por ejemplo, para los católicos y los cristianos es la Biblia, y por ejemplo para los judíos es la Torá, ¿sí? Hay algunos versículos de la palabra de Dios que habla acerca de la educación sin escuela, y específicamente habla sobre la responsabilidad que tienen los padres en la educación de sus hijos. Algunos de estos versículos son Génesis 18:19, Efesios 6 del 1 al 4, Deuteronomio 6 del 6 al 9, Proverbios 6 del 20 al 23, Proverbios 22, 22:6, e incluso hay muchísimos otros versículos, pero me quedaría aquí todo el día contándole cuáles son. Pueden ustedes estudiarlos y reconocer y saber si tal vez esto es lo que funcionaría para la familia de ustedes.
Este tipo de metodología no desea que sus hijos vivan como tal en una burbuja y que solamente socialicen con personas de las mismas creencias, sino que buscan poder instruir a sus hijos bajo estas creencias tan importantes que son relacionadas con la fe. Algo muy hermoso de este estilo de educación sin escuela es que existen muchísimas metodologías para manejar. Si tú eres una familia que te encantan aquellas metodologías, pues o manejar una metodología o un conjunto de metodologías, esta sería una muy buena opción. Existen metodologías, desde hay unas que son súper estrictas y hay otras que son mucho más flexibles, que van a poder adecuarse dependiendo a tus creencias, a tus posibilidades, a las habilidades de los niños, a los intereses. Todo es totalmente particular. En mi canal tengo algunos videos en donde hablo más específicamente acerca de este estilo de educación sin escuela y en donde muestro algunos ejemplos de cómo hemos hecho nosotros en casa para unir, por ejemplo, temas bíblicos con temas académicos como tal. Por ejemplo, digamos, si el niño tiene curiosidad por números, entonces podemos buscar en la palabra de Dios cómo aprender acerca de los números. Del 1 al 7 podemos enseñar, por ejemplo, la historia de la creación de Dios. Por ejemplo, si es del 1 al 10 podemos estudiar acerca de las 10 plagas y así vas a encontrar muchísimas posibilidades de adaptar temas académicos con temas espirituales. Lo único que vas a tener es que buscar un poco de imaginación y, si eres una persona de fe, consultar con Dios, que es realmente lo que necesitas para tu hogar. Realmente existen muchísimos estilos de educar sin escuela. No los voy a nombrar todos en este video, ya que sería muy extenso. Sin embargo, voy a hablar acerca de unos 3 más, pero de una manera muy rápida. Uno de ellos es el Flex Schooling, pues es una modalidad que se adapta para familias que tienen mucha más flexibilidad, que tal vez no quieran llevar un currículum como tal extenso y que deciden utilizar diferentes metodologías, diferentes espacios para educar a sus hijos. Es un tipo de educación en donde realmente los papás no necesitan llevar un control de lo que aprenden o no aprenden los hijos, sino que tienen la confianza de que van a aprender lo necesario y de que en ciertos temas que tal vez ellos sí quieren o desean que puedan tener, digamos, ese control, pues lo puedan hacer. Está la otra opción o el otro estilo, que es el World Schooling, que es un tipo de educación de aprendizaje a través de viajes y se puede ver desde 2 puntos. Resulta que muchas familias, por su estilo de vida, por sus profesiones, tienen que estar viajando de un lugar a otro. Y esa posibilidad de viajar, cuando se hace con niños, pues les da a estos chiquitos la posibilidad de conocer diferentes culturas, diferentes personas e incluso diferentes idiomas. Y todo esto de manera natural, por sí solo, ya es un mar de oportunidad de aprendizaje para hacerlo de una manera natural. O está la otra opción, que es hacerlo un poco más intencional, en donde las familias, en lugar de aprender solamente de forma teórica, aprenden también de manera vivencial. Por ejemplo, si la familia o los niños quieren estudiar acerca de la civilización egipcia, planean un viaje a esta región en donde no van a conocer solamente por lo que leen, sino por lo que viven, por el contacto, por lo que ven acerca de este tema. Existe, por ejemplo, también otro estilo que se llama el Game Schooling y es un estilo en donde la parte académica queda totalmente rechazada y solamente se juega. Entonces todo el día se está en pro de jugar, de hacer actividades lúdicas, actividades recreativas, y la parte académica no es para nada importante para los padres. Por supuesto, la realizan generalmente personas que tengan un poco más de flexibilidad y que no necesiten llevar el control de sus hijos o rendir cuentas acerca de lo que ellos están haciendo o no están haciendo. El deseo de hacer este video, de contarles a ustedes acerca de todas estas metodologías, o más bien estilos de educación sin escuela, es mostrarles que realmente esto es un universo gigante y mostrarles que no existe un mejor método que otro, sino que hay estilos
que se pueden adaptar más fácil a nuestra personalidad, a la de nuestra familia y a nuestros principios. Así que los invito para que esta sea una oportunidad de reflexionar y darte cuenta si realmente esto es lo que va a favorecer a la educación de tu familia.